Hola, en este vídeo vamos a resolver y explicar las respuestas del examen de Lengua y Literatura de las PCE de junio de 2018. Vamos a ver rápidamente las instrucciones del examen, es decir, las instrucciones generales, un poco cómo funciona la prueba, y después pasaremos a explicar las diferentes cuestiones. En primer lugar, lo que vemos es que el examen tiene un bloque 1 en el que son preguntas objetivas de opción múltiple, es decir, la típica pregunta de tipo test de 3 opciones. Lo que tenemos que tener en cuenta en esta pregunta, sobre todo, es que solo hay una respuesta correcta y que cada respuesta correcta vale 0,5 puntos. La puntuación máxima es de 5 y ojo, porque las respuestas incorrectas restan 0,15. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que si no sabemos con exactitud la respuesta, lo que podemos hacer es dejarla en blanco, ya que las respuestas en blanco nos restan puntuación. Dicho esto, como os he comentado antes, analizaremos las respuestas del bloque 1, dado que si vamos un poco más abajo a los otros bloques, en el bloque 2 se trata de preguntas abiertas de desarrollo escrito. En otro momento, en otro vídeo, daremos soluciones o recomendaciones a este tipo de preguntas, dado que son preguntas abiertas, depende mucho de nosotros mismos a la hora de redactar, a la hora de organizar la información. Por lo tanto, no tiene una respuesta tan específica como el bloque 1. Entonces, dicho esto, el bloque 1 se compone primeramente de un texto. Entonces, lo que vamos a hacer es, podéis pausar el vídeo, leer este primer fragmento del texto y luego volver a pausar el vídeo para leer la segunda parte del texto. Os recomiendo que leáis el texto, dado que como todas las preguntas versan sobre el contenido o las palabras que se encuentran en el texto, es importante leerlo con detenimiento. Entonces, podéis pausar ahora el vídeo y leer esta parte. Podéis hacer lo mismo con esta parte. Leer. Una vez leído el texto, vamos a ir pregunta por pregunta respondiéndolas. La primera pregunta a la que nos enfrentamos es, con este texto la autora quiere transmitir la idea de que. Bien. Esta primera pregunta siempre va a tratar sobre el tema del texto. Nos dan 3 opciones, por lo que tenemos que elegir de las 3 la que mejor se adecue al texto. Entonces, aquí nos dan como opción correcta la A. ¿Por qué es la A y no las otras 2? Bien, en este sentido, dice la opción A que el tema del texto es que generamos gran cantidad de residuos innecesarios. Si recordamos el contenido del texto, trata sobre la autora que habla de que, se encontró con una niña y le hablaba de unos bolígrafos, los rollers, que se quedan sin tinta y se tiran a la basura. Y entonces luego ella sigue hablando de que tiene una pluma, una estilográfica que va rellenando cada vez que se termina la tinta y no siente la necesidad de tirarla cada vez que se acaba la tinta. Luego esta misma frase vuelve a salir al final, sobre todo en el último párrafo. Este de aquí dice, ahora quiero volver a la niña de los rollers porque lo que más me impresionó de ella fue su última réplica. Mucho más cómodo tirarlos a la basura cuando se terminan, ¿no? Es decir, que lo que quiere transmitirnos la autora del texto es que vivimos en una sociedad en la que se generan residuos innecesarios. ¿Por qué las otras 2 no lo son? Bien, la parte B, la opción B, nos dice que es más adecuado escribir con pluma estilográfica que con bolígrafo. El texto no dice nada de esto. Simplemente no habla sobre la adecuación, sobre si es mejor o peor escribir con pluma estilográfica o con bolígrafo.
de lo que habla es, como hemos dicho antes, de que con la pluma estilográfica no tienes que tirarla luego a la basura y por lo tanto no generas residuos. Y con la C lo mismo. Cuando un objeto termina su vida útil hay que tirarlo. La autora del texto no dice que haya que tirarlo. De hecho, de lo que está hablando es que no entiende el por qué tenemos que tirar este tipo de cuestiones. Bien, vamos a pasar a la pregunta 2. Del uso del prefijo pseudo en ciertas palabras en el texto se puede extraer. Vale, la opción que nos dan aquí es la C, pero vamos a ver las otras dos. A. El conocimiento del griego que tiene la autora. Bien, por el hecho de utilizar un prefijo, no podemos extraer que la autora sepa griego. Muchas palabras en español utilizan prefijos griegos. Casi todas en medicina, por ejemplo, no sé, una palabra tan común como melanoma o, por ejemplo, hematoma. Todas estas palabras vienen del griego y por lo tanto las utilizamos y no significa que por el hecho de utilizar estas palabras sepamos griego. Y es por ello que esta primera opción, no tiene mucho sentido. Para tratar la opción B y la opción C, tenemos que ir al texto y ver dónde utiliza la autora este prefijo pseudo. ¿Vale? Vamos a ir al texto y vamos a marcar dónde aparece estas palabras. Entonces, tenemos aquí. Se pseudo deslizan y pseudo bolígrafos. Bien, ¿qué quiere decir que por el hecho de utilizar pseudo, la autora esté de acuerdo, tenga una actitud favorable hacia los bolígrafos? Bien, el prefijo pseudo significa falso. Es decir, por ejemplo, hay otras palabras que tienen el prefijo pseudo, por ejemplo, pseudociencia, y quiere decir que en realidad es una falsa ciencia. Es decir, intenta vendernos la idea de que es ciencia, pero en realidad no lo es. Vale, entonces, lo que quiere decir en este texto, esto de pseudo bolígrafos o pseudo deslizan, es que en realidad no lo hacen o no lo son. Es decir, pseudo bolígrafos no son bolígrafos, son bolígrafos falsos. Y no se deslizan en realidad tampoco, ¿no? El pseudo deslizan. Por lo tanto, en realidad no está hablándonos de una actitud favorable hacia los bolígrafos, todo lo contrario. De ahí que sea la C la opción que más se adecue a el texto. Es decir, que la actitud irónica, ¿no? Que hay una actitud irónica del autor hacia ciertos elementos de escritura. Es decir, la autora no está muy convencida con estos bolígrafos, no termina de verlos, no tiene una buena opinión sobre ellos. De ahí que sea la C la respuesta correcta. Vamos a ver la pregunta 3. Dice, cuando la autora hace referencia a su primera comunión y la universidad pretende A. Compartir con el lector episodios de su vida. Esta es falsa, o esta no sería correcta, más que nada porque su información no queda del todo ampliada y será en la opción B donde se amplíe y por lo tanto sea correcta. Es decir, la autora no comparte con el lector episodios de su vida porque sí, sino lo hace con un objetivo concreto. Y ese objetivo concreto es el que nos comporta, es el que tenemos en la opción B, es decir, apoyar con ejemplos personales la tesis de su texto. Si la autora aporta estos ejemplos cuando habla de la primera comunión y de la universidad, lo que pretende es apoyar la tesis de su texto. Es decir, ella expresa sus opiniones, sus vivencias para reforzar su tesis. La opción C, evidentemente, está fuera de lugar cuando dice demostrar que en su juventud sí se usaban las plumas estilográficas. Bien, no tendría por qué ser prueba de ello tampoco. Es decir, hoy en día
Hay gente que utiliza plumas estilográficas y no por ello significa que todo el mundo utilice plumas estilográficas. Por lo tanto, la opción correcta es la B, ¿vale? Este tipo de argumentos o este tipo de recursos se llaman argumentos de experiencia personal. Y vuelvo a repetir, simplemente son ejemplos y vivencias que sirven para apoyar la tesis, para apoyar la finalidad del texto. Dicho esto, vamos a la pregunta 4. En las distintas partes del texto, la autora utiliza pronombres como le, la, me, etc. Este recurso gramatical se denomina deixis personal, deixis espacial, cohesión personal. Bien, la opción que nos dan como correcta es la deixis personal. Bien, ¿y qué es esto de la deixis personal? La deixis personal no es más que la utilización de pronombres como por ejemplo yo, tú, me, te, le, la, mío, tuyo, etc. La utilización de pronombres personales para hacer referencia a diferentes personas. Por ejemplo, a la autora del texto, otras personas que aparezcan en el texto. Por ejemplo, ella habla de conocidos suyos, amigos, habla de una niña también. Entonces, esto es la deixis personal. Es decir, la utilización de pronombres para hacer referencia a otras personas. Deixis espacial no sería porque estas palabras, el le, la, me, yo, tú, etc., no hacen referencia a espacios, a lugares, sino que hacen referencia a personas. ¿Vale? Y la cohesión personal tampoco sería, dado que la deixis personal es un subtipo, es un tipo o algo que se incluye dentro de la cohesión. ¿Vale? Entonces tampoco sería esta la opción. En la pregunta 5 tenemos que analizar cuestiones relacionadas sobre prefijos, sufijos, lexemas, morfemas, etc. Entonces, nos preguntan cuál es la estructura morfemática de las palabras recargar y regalar. En esta pregunta hay que ir con cuidado, porque muchas veces lo que puede suceder es que, dado que son dos palabras, puede ser que una de ellas sí que esté correctamente dividida, pero la otra no. O puede que estén las dos mal divididas, pero podemos encontrarnos con opciones en las que una de las palabras esté mal dividida y por lo tanto nos puede engañar. Tenemos que asegurarnos bien de que las dos están bien divididas. Vale, vamos a ver por qué es la opción C y no ninguna de las otras. Si cogemos estas palabras, recargar y regalar, lo primero que tenemos que hacer es ver de qué palabras vienen. Recargar viene de cargar y regalar viene de regalo. Es por ello que, aunque, como hemos dicho, la primera de las opciones, recargar, sí que esté bien separada, dado que re es un prefijo y este ar es un sufijo para formar el verbo infinitivo, ¿no? Porque cargar a su vez vendría de la palabra carga. La palabra regalar estaría mal dividida, dado que este re de aquí no es ningún prefijo. Es el lexema. El lexema es regal. ¿Vale? Y por eso la primera opción estaría mal. La segunda opción estaría mal también, básicamente por lo mismo, porque este re nos lo estarían dando como prefijo y sería incorrecto. Además aquí hay una L. Es decir, aquí la opción B, los lexemas están incluso mal separados. Vale, ¿por qué es la C? Por lo que hemos dicho ya. Es decir, el re se consideraría un prefijo, el carg es el lexema, porque es es la parte que coincide, ¿no? Si pensamos que cargar viene de la palabra carga, es todo lo que coincide.
Y luego el ar es el morfema que nos dice que es un verbo en infinitivo. Lo mismo que regalar. Regal sería el lexema. Tenemos regalo, regalar. Vale, es sencillo. Y esta AR es un morfema de infinitivo. Para encontrar los lexemas en los verbos también es muy sencillo. Porque lo que podemos hacer es, si tenemos un verbo como recargar, le quitamos las dos últimas letras, este AR, y lo que nos quede es el lexema. Lo mismo que con regalar. Con regalar le quitamos las dos últimas letras y lo que nos quede, en este caso regal, es el lexema. ¿Vale? Entonces es bastante sencillo encontrar el lexema de los verbos. Vamos ahora a la pregunta 6, que nos dice: la palabra avergonzada se ha formado por un proceso morfológico de... Nos dice derivación y parasíntesis en este orden, parasíntesis y derivación en este orden, composición y derivación en este orden. Perfecto. Vamos a ver. Avergonzada, voy a escribir aquí, viene de avergonzar y de vergüenza. Perfecto. Entonces, ¿qué tendríamos que pensar para responder a esta pregunta? Lo primero que tendríamos que ver es qué ha sucedido de vergüenza a avergonzar. ¿Qué proceso ha habido? Vale, para crear avergonzar desde la palabra vergüenza, lo que hemos hecho es añadir un prefijo y un sufijo al mismo tiempo. Es decir, que esto es una parasíntesis. Cuando tenemos una palabra formada a partir de un prefijo y un sufijo que se ponen al mismo tiempo. Me explico. Si yo cojo el prefijo y lo quito, yo tengo la palabra vergonzar. Pero esta palabra no existe. Y si yo cojo si yo cojo el sufijo y lo quito, por ejemplo, avergonza, tampoco existe. ¿Qué quiere decir esto? Que avergonzar se forma con un prefijo y un sufijo al mismo tiempo. Y si yo quito cualquiera de estos dos, la palabra no tiene sentido. Por lo tanto, eso significa que es una palabra parasintética. Entonces, el primer proceso que tenemos es la parasíntesis, tal y como nos dice en la opción B. Después, ¿qué ha sucedido de avergonzar a avergonzada? Que hemos cambiado un sufijo por otro sufijo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso de derivación. Se ha derivado una palabra de otra a través de un morfema derivativo. Es por ello que es la opción B la correcta, porque nos dice que el proceso de formación es parasíntesis primero, derivación después. Vamos a ver ahora la pregunta 7. Dice, en la oración se la enseñé, se funciona como un complemento indirecto, un complemento directo, una marca de impersonalidad. Con el complemento directo, o sea, el se no podría ser complemento directo, porque el se solo podría ser complemento directo si fuera un verbo, por ejemplo, reflexivo, como por ejemplo, él se peina. Ahí sí. Pero en este caso no. Además, ya tenemos un complemento directo que sería este la. ¿Vale? Porque recordamos que el complemento directo es todo aquello que podemos sustituir por lo, la, los o las. Una marca de impersonalidad. Pero claro, esta oración no es impersonal, tiene un sujeto, que es enseñé, es yo enseñé. Por lo tanto, tampoco es una opción correcta porque no es una oración impersonal. Vale, porque esto es un complemento indirecto. Si vamos al texto, recordamos, esta frase corresponde a algo así como enseñé la pluma a la niña.
cuando la autora dice que le enseñó la estilográfica, etc. Vale. ¿Por qué puedo sustituir yo este a la niña? O mejor dicho, ¿a qué hace referencia este se? Este se de aquí hace referencia a la niña. Yo podría reconstruir esta frase de otra manera para ver si esto es complemento indirecto. Sí, fijaos, yo podría decir, le enseñé la pluma. Dado que el complemento indirecto es todo aquello que yo puedo sustituir por le, quiere decir que la niña es el complemento indirecto. Por lo tanto, este se que hace referencia a la niña significa que es lo mismo. Si la niña es complemento indirecto, este se será complemento indirecto. ¿Por qué se y no le? Porque cuando tenemos aquí también el complemento directo a través de un pronombre, sería muy raro, sonaría muy mal decir le la enseñé. Es por ello que para evitar problemas de pronunciación, este le se convierte en un se. Se la enseñé. Por lo tanto, es eso. Este le es lo mismo que... Este se es, perdón, es lo mismo que el le. Y por lo tanto, complemento indirecto. Vale. Vamos a la pregunta 8. Dice, en la oración les sigo agradeciendo que me las regalaran. La oración subordinada subrayada respecto de la principal funciona como sujeto, complemento de régimen o regido o complemento directo. Vale, vamos a ver por qué es complemento directo o por qué no es sujeto o complemento de régimen. Vale, en primer lugar, para trabajar esto y que nos sea mucho más sencillo funcionar, vamos a ver por qué podemos sustituir todo este bloque y ver si podemos transformar la oración de otra manera. Yo podría decir algo así como les sigo agradeciendo eso. Es decir, podría sustituir esta oración de aquí por esta palabra de aquí. De repente tenemos una oración simple y ahora es muchísimo más fácil trabajar con ella y analizarla. Vale. Puede funcionar como sujeto. Bueno, el sujeto de esta oración es yo. Yo les sigo agradeciendo eso. Por lo tanto, dado que este es el sujeto, este de aquí no podría funcionar como sujeto. Podemos aplicar otra prueba. Si fuera el sujeto, al cambiarlo a plural, obligaría a cambiar el verbo. Pero si ponemos eso en plural, por ejemplo, esas cosas, vemos que no le sucede nada al verbo. Les sigo agradeciendo esas cosas. El verbo no cambia. Por lo tanto, no es sujeto. Bien, ¿puede ser complemento de régimen? Para que fuese complemento de régimen necesitamos una preposición. Pero si nos fijamos bien, aquí no hay ninguna preposición. Ya solo por eso, por descartar las dos anteriores, podríamos decir que es complemento directo. Pero vamos a ver por qué es complemento directo. Y es complemento directo porque yo lo puedo sustituir por lo. Es decir, yo puedo decir se lo sigo agradeciendo. Y si yo me preguntara a qué hace referencia este lo, la respuesta sería a que me las regalaran. Y por lo tanto es complemento directo, porque recordamos que todo lo que podemos sustituir por lo, la, los o las es complemento directo. Vamos ahora a la 9. Dice, en el texto, engorro es sinónimo de... Bien. Normalmente, engorro y molestia en prácticamente todos los contextos son lo mismo, son sinónimos. Pero como no siempre será así, y en los exámenes a veces nos pondrán palabras que son sinónimos, depende del contexto en el que se utilicen, lo que vamos a hacer, es coger estas palabras, buscar
engorro en el texto y sustituirlas. Ese es el procedimiento que necesitáis hacer en el examen. De las 3 opciones que os den, ir al texto y ponerla en el lugar de la palabra que tenéis aquí. Y si tiene sentido, es que es la respuesta correcta. Si no tiene sentido, no lo es. Entonces vamos a buscar engorro en el texto. Bien, aquí la tenemos. La primera de las palabras que tenemos en el examen era complemento. Bien, vamos a leer la frase, sustituir engorro por complemento y ver si tiene sentido. Entonces la frase dice: a continuación decreté que las estilográficas eran un complemento, un artefacto demasiado delicado, demasiado complicado para mi torpeza. Puede quedar bien, pero en realidad no es lo que quiere decir el texto, no cuadra demasiado bien. De la misma manera, la palabra ayuda. A continuación decreté que las estilográficas eran una ayuda, un artefacto demasiado delicado, demasiado complicado para mi torpeza. Claro, ayuda, complicado, torpeza. No tiene sentido. No casan bien. Si ponemos molestia, a continuación decreté que las estilográficas eran una molestia, un artefacto demasiado delicado, demasiado complicado para mi torpeza, ahí es cuando nos damos cuenta de que es la opción que toca. Porque cuando yo la pongo, el texto no se ve alterado lo más mínimo. Sigue teniendo el mismo exacto sentido que antes. Por último, vamos a ver la pregunta 10. Nos dice: roller es un sinónimo de rotulador por metáfora, rotulador por deixis, rotulador por metonimia. Vale. ¿Por qué es rotulador por metonimia? Fijaos, la metonimia es un recurso en el que yo hago referencia a una parte de un objeto para hacer referencia a todo el objeto. ¿Qué está pasando aquí? Aquí yo estoy, o en el texto, se está haciendo referencia a la marca, en este caso roller, para hacer referencia a un bolígrafo o a todos los tipos de bolígrafos de ese estilo. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, os pongo otro ejemplo, es algo muy común, por ejemplo, utilizar, por ejemplo, decir voy a comer un Danone. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Estoy utilizando la marca para hacer referencia a todo el conjunto de yogures. Es decir, estoy haciendo referencia a una pequeña parte de los objetos para hacer referencia a todo, para referirme a todos los objetos posibles de ese grupo. Eso es la metonimia. No es por deixis, porque la deixis son pronombres. Utilizamos pronombres para la deixis y roller no es un pronombre, es un sustantivo. Y no es una metáfora, porque la metáfora es una comparación. Y aquí no se está comparando nada. No se está comparando roller con rotulador porque son la misma cosa. Entonces, el procedimiento es una metonimia. Vuelvo a repetir. Hacemos referencia a la marca para referirnos a todo el conjunto de elementos. Dicho esto, hemos terminado con la resolución de las 10 preguntas tipo test del examen. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.